Y proponerse objetivos compartidos es el primer paso para poder proponerse una estrategia común de desarrollo territorial. Una estrategia que esté basada en una agenda de prioridades que puedan suscribir sector público, privado, sociedad territorial y un cuarto actor que hay que jalar al territorio, que es lo que llamamos el sector del conocimiento, o lo que se conoce como la academia. Sobre la base de una agenda de prioridades de desarrollo territorial hay que construir una coalición entre los principales actores del territorio que sea capaz de sostener, respaldar y construir esa agenda de desarrollo territorial. Y sobre esa coalición hay que desarrollar mecanismos que permitan la ejecución y el financiamiento de las prioridades que los propios actores han establecido. Este no es un proceso, a pesar de que lo hemos construido casi como una escalerita de construcción de capacidades, no es un proceso que todos los territorios van a desarrollar de la misma manera, todos no parten del mismo punto. El libro, una de las cosas que más advierte es que no es un recetario, donde si hago 1 más 1 más 2, me voy a sacar un excelente de 4. Cada territorio tiene que aprender, cada territorio tiene que reconocer su punto de partida, pero hay pasos que todos tenemos que recorrer. Es un proceso de aprendizaje, es un proceso donde partimos de las capacidades iniciales del territorio y lo que hay que construir son capacidades intangibles. No tiene que ver con los recursos naturales. El mundo está lleno de experiencias donde 2 o más territorios con los mismos recursos naturales, la misma capacidad de inversión, uno desarrolló más que otro porque construyeron estas capacidades diferenciadas que tienen que ver con la institucionalidad, con la confianza entre los actores, con la capacidad de liderazgo, con la capacidad de adoptar objetivos compartidos. De eso estamos hablando, de esos intangibles es de lo que se ocupa principalmente el libro. Y para eso los actores tienen que hacer las cosas diferentes. Si algo nos queda claro después del ejercicio de hacer este texto, es que un tema clave son los roles de los actores y esos roles tienen que cambiar. Y lo primero que tenemos que reconocer es que el tejido de actores en el territorio es un tejido muy rico. Generalmente los clasificamos en 4 grupos: sector público, privado, sociedad, territorio y este nuevo actor que todos reconocemos el rol preponderante que debe tener, que es el sector del conocimiento. Pero dentro de cada uno de esos actores, el sector público, por ejemplo, hay que diferenciar el sector público nacional, que generalmente es ajeno a los territorios y llega con notables recursos que no necesariamente dialogan con las prioridades de las sociedades territoriales, de los gobiernos del territorio, sea regional, provincial o distrital, según el espacio, la escala, el espacio de la que los roles son distintos. Y lo que tenemos que hacer es lograr que tanto el gobierno nacional como los gobiernos territoriales cumplan su papel. En el caso de los gobiernos territoriales, su rol es de liderazgo, de representación. Es verdad que en muchos casos no lo cumplen. Es verdad que esas capacidades no son visibles en la partida o no están disponibles en la partida. Y ahí entra el rol del sector privado. Pero el sector privado también hay que diferenciar 2 sectores privados en particular. La gran empresa, que muchas veces está personificada como una empresa minera, porque podría ser una agroexportadora, una generadora eléctrica, una gran empresa de forestación, o cualquier otra gran empresa que viene a sentarse con vocación de duración en un territorio y tiene que construir relaciones con los actores. Hay que separarla o diferenciarla de sus roles del sector privado local, que generalmente el Perú es muy pequeñito, puede ser desde la agricultura familiar, pequeñas empresas locales, y ese sector tiene un rol de diversificar y activar el tejido económico pensando después de que se vaya la gran actividad económica. Entonces, como mineros y una mirada de largo plazo, tenemos todos los objetivos de largo plazo y de creación de valor para el país, no podemos evitar ser parte de esa discusión. ¿Cómo hacemos para que la inversión pública realmente habilite la siguiente ronda de inversión privada? Hay inmensos desafíos y a veces nos quedamos en el diagnóstico, bueno, faltan capacidades y hay corrupción. Ya, y luego... Claro. Sí, no podemos quedarnos allí. En una conversación que teníamos ayer entre mineros, decíamos, hemos aprendido que llegamos a un territorio, hacemos estudios geológicos y a nadie se le ocurre no hacer evaluaciones geomecánicas. Y uno tiene la competencia de la roca, de los suelos, y es buena, o es regular, o es mala. Incorporamos en el diseño cuáles son las estrategias mecánicas para hacer esta mina segura, productiva, de largo plazo. Esas condiciones estructurales, geomecánicas,
son también condiciones estructurales del país, de institucionalidad, de cohesión social. Bueno, ¿cuál es nuestro rol para construir territorios que sean sostenibles, que sean productivos, que sean diversos? ¿Cómo hacemos para que se invite más inversión privada? Eso no va a suceder de manera espontánea y gratuita. Ahí tenemos un desafío, ahí tenemos una oportunidad. A nivel de la administración pública, los gobiernos locales y regionales tienen un rol en el proceso de atención de las demandas ciudadanas y por lo tanto tienen que tener un rol también en este proceso de prevención y gestión de la conflictividad. En esa línea, fortalecer esa articulación intersectorial e interinstitucional para lograr esa atención y esa gestión de los conflictos. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que la gestión de la conflictividad social dista, aun cuando en los territorios podría estarse generando también acciones criminales, ¿no? O delincuencia. Que lo que se tiene que analizar bien es cuáles son todos esos factores que han generado que ese canon no se gestione adecuadamente, no se use y se devuelva. Y tiene que ver con el proceso de descentralización de nuestro país. No solamente el canon no es el recurso que no se usa. Hay millones de soles que se pierden y no se ejecutan, que no necesariamente son del canon por falta de capacidad a nivel de gestión local y regional. Por lo tanto, buscar ese proceso de fortalecer y analizar cuáles son las acciones que se tienen que desarrollar para tener una mejor gestión local, una mejor gestión provincial y regional que permita que efectivamente los servicios lleguen. Creemos que un conjunto importante de la provocación del libro es traer algunas propuestas para ustedes, para quienes están en el territorio del sector minero. Y estas propuestas tienen que ver con lo que ya mencionaron Raúl y Paola, de este rol catalizador. Cómo en esta propuesta de cambiar un poquito los roles, de cambiar de enfoque, las empresas mineras pueden jugar un rol de cambiar la discusión, ¿no? Y para ello, para cambiar el enfoque, para cambiar la discusión, para cambiar el tono del debate hacia un proceso de construcción de confianza, de construcción de agendas comunes, de construcción de consensos, de identificación de nuevos mecanismos para hacer más eficiente la inversión, para hacerla más efectiva, ¿no? ¿Qué rol tendrían? ¿Por dónde comienza una empresa minera que tiene interés en explorar esta ruta? ¿No? Y lo que proponemos en el libro es, para comenzar, repensar y reidentificar su territorio. En muchas de las conversaciones y los desayunos que mencionaba Paola, muchos de los colegas del sector minero nos decían, bueno, pero el territorio es muy grande, ¿no? Yo puedo trabajar allí en el ámbito de influencia directa, quizá un poquito más allá de las comunidades secundarias en el distrito, pero irme a todo el corredor económico en el cual está inserta el territorio donde yo trabajo o toda la cuenca, ¿no? Es demasiado grande, eso implica demasiados recursos. Y entonces por eso lo que decimos es, no se trata de actuar en todo el territorio, pero sí identificar el territorio, identificar esas aspiraciones a lo largo del territorio y también identificar el grado de involucramiento que la empresa minera va a tener en los distintos segmentos de ese territorio. Porque es ahí donde está la clave. Probablemente una acción mucho más intensa, con mayor presencia en el ámbito de influencia directa, pero quizá lo fundamental para construir el diálogo, para construir los consensos, es trabajar a nivel regional o nacional incluso, ¿no? Con un involucramiento distinto, de incidencia distinta, que pueda desencadenar estos procesos de gobernanza territorial para construir un desarrollo territorial. En el país estamos viendo una polarización donde hay bandos y antis, y eso no va a llegar más allá de esta discusión en nuestro territorio, no va a llegar a ningún buen puerto. Es un primer comentario. Pasando al libro, también me felicito, he estado de cerca viendo el desarrollo del libro. Yo que tenía algunas opiniones quizás de alguna manera sesgado por mi formación profesional,
pero creo que vale la pena justamente en esta pluralidad mencionada, ¿no? Primero tenemos que poner en contexto el territorio peruano en el mundo global. Somos un territorio extenso, somos en América del Sur, luego de Brasil y Argentina, el de mayor extensión geográfica. Somos como territorio más grande de varias economías del primer mundo. Somos el territorio más grande que Japón, que Alemania, que Italia, que Francia y que el mismo Reino Unido. Sin embargo, tenemos solo 33 millones de peruanos sobre 8.000 que hay en la Tierra. Es decir, menos del 0.4% de toda la población que está en el territorio peruano. Entonces, una primera reflexión: ¿qué está pasando? Claramente nuestro territorio es agreste, ¿no? Es agreste y se explica por la formación de los Andes y también quizás se explica por la corriente fría de Cuba. O sea, esos dos grandes eventos geográficos hacen de ser un territorio complejo y que claramente una persona como Javier Pulgar Vidal estudió un poco en línea con lo que dijo Marina. Hay pisos ecológicos y esos pisos ecológicos todos sabemos que tienen diferentes productividades, ¿no? Y por lo tanto en el desarrollo de nuestro territorio hay un factor que es difícil medirlo, que es la migración. También lo mencionó Marina. Y entonces, si hay migración y uno mira el territorio fríamente, nos estamos olvidando de ese factor. Y finalmente, el desarrollo económico tiene que ver con la persona. Si la persona migró, esa captura de valor se nos ha ido del cálculo. ¿Y por qué menciono eso? Porque creo que el punto de partida, también lo mencionó Marina, hemos dividido el país, nuestro territorio, de manera errada. Si somos 33 millones de peruanos, somos menos, como dije, menos del 0.4% de la población, tenemos que tener una propuesta exportadora, una propuesta mirando hacia afuera. Cuando nos dividimos en pequeños pedacitos, seguramente muchos caciques que nos han llevado a esa situación, estamos cerrando. Y claramente la industria minera de gran dimensión, ese es otro criterio que mencionó muy bien, se mencionó el día de hoy. Claramente no es lo mismo ser una empresa de gran dimensión que tiene la capacidad de tener una influencia sobre un corredor económico o ser una pequeña mina que sí influye, pero más a nivel más local. Cuando uno mira el desafío del país por desarrollar y mira esa geografía agreste, y justamente nuestra población que está más rezagada, está en zonas altoandinas o en zonas amazónicas, tenemos que poder romper el concepto de regiones. Tenemos que pensar en corredores económicos, porque si no el canon minero per se está mal aplicado. Estamos privilegiando el concepto que rompe el concepto económico, la migración. Lo acabamos de comentar de que las personas van a migrar siguiendo ese corredor económico. Y un poco para redondear la idea, la industria minera de gran dimensión desarrolla una logística de ingresos a sus territorios con carreteras, con líneas de energía, con sistemas de comunicación y un sistema de salida, porque salimos exportando, ¿cierto? Se desarrollan puertos, se abren espacios de mirada hacia afuera. Entonces, para redondear la idea y contribuir al desarrollo de este libro, creo que va en esa dirección, a hacer la reflexión: ¿qué hacemos para, en base a los atributos que tenemos como país, como territorio, logramos el desarrollo pleno de toda su población? La industria minera tiene todavía un desafío de proyectos por desarrollar, dos grandes clústeres. Hemos comentado mucho del de Cajamarca, tremendo desafío de Cajamarca, pues tiene que conectarse con una región costera, justamente por esta errónea forma de división política. Pero claramente, si logramos construir como sector una propuesta de desarrollo territorial que añada a lo que ustedes han desarrollado, el concepto de corredores económicos, y que rompamos ese esquema legal, tributario que nos limita a mirar en chico, el canon minero, tenemos un tremendo potencial de desarrollar un clúster en el norte, no voy a mencionar el nombre de los proyectos, y otro clúster en el sur. Y entonces esa aspiración del Perú de llegar a ser uno de los principales productores de cobre se lograría, y lograríamos un desarrollo con un concepto de corredores económicos
incorporaría mucho de los temas que ustedes han mencionado. De que sí han habido casos exitosos, en que sí ha habido casos que pueden ser irreplicables y que hubiese sido para mí deseable incluir, aunque sea en un anexo, aspectos que sean importantes replicar, tanto en lo social como en lo ambiental, porque creo que la minería moderna hoy día muestra resultados bastante ambiciosos a nivel, llamémosle, internacional. Que las comunidades o que determinados agentes no lo quieran reconocer o no lo entiendan, eso es otra cosa. Lo que requerimos sí también es destacar lo logrado. El enfoque de la propuesta que nos presenta el libro, en esencia considero que es muy acertada. Es hacernos ver la necesidad de que todos los actores, entre los cuales la empresa es uno más, no es el que va a gerenciar. Sí, la empresa tiene una capacidad de gestión que es importante destacar, que es lo más importante que puede aportar, su capacidad de gestión. Pero esa gestión tiene que estar inducida a lograr que los otros agentes se junten con la empresa, donde la empresa sea uno más y logren establecer un nivel de entendimiento que madure, se convierta en confianza y se establezca una verdadera alianza estratégica entre los diferentes actores y, por cierto, con la empresa. De esa manera, retirarnos de un diálogo transaccional que nos lleva a hablar muchas veces de la famosa licencia social, que es para mí lo peor que puede haber. Lo que tiene que haber es una alianza entre los actores que hagan y conviertan el desarrollo minero como una tarea de todos y no una imposición de una empresa o una imposición del Estado. Ese creo es el gran mensaje del libro y lo encuentro sumamente positivo. El desarrollo territorial no debe basarse en el desarrollo de una región, de un departamento, provincia, distrito, etcétera, porque justamente nuestra vida política ha hecho que tengamos una demarcación poco orientada al desarrollo y más por los intereses del político de turno, en la época en que en el Congreso se creaban distritos, provincias, etcétera, a requerimiento del poderoso, del político que tenía poder para juntar los votos y crear su departamento. Historias hay muchas. Y lo que se ha visto es que el desarrollo no pasa necesariamente por esa demarcación territorial, sino que hay que mirar los procesos que se pueden generar en otro tipo de configuraciones. El desarrollo de una cuenca, el desarrollo de un corredor económico, en fin, ver por dónde van.